En el marco del Congreso Online Cancer Patient en su módulo de oncología, vamos a tratar en los siguientes 20 minutos la importancia del cuidador en el paciente oncológico. Represento a la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, una ONG que impulsa el desarrollo de cuidados paliativos en Latinoamérica. El cáncer afecta a la persona enferma y también afecta a la persona que cuida de ella, así como a todos sus seres queridos. Un cuidador es la persona que está al cuidado del paciente. Redundante, sí, pero es la forma en cómo solemos llamar a quien cuida al paciente con cáncer, persona cuidadora, cuidador o cuidador primario. Y es una pieza clave en la atención del paciente. ¿Quiénes pueden ser cuidadores? Los esposos, hijos, pareja, hermanos, primos, sobrinos, nietos, amigos e inclusive personas dedicadas a hacer esta tarea con formación o sin formación. ¿Qué hace el cuidador? El cuidador junto con el equipo de salud que lo ve en un centro oncológico hace el cuidado en el domicilio y puede ver los aspectos físicos, los emocionales, los sociales y financieros e inclusive los espirituales. El cuidador puede ser una experiencia gratificante, pero ¿qué sucede? Al mismo tiempo es muy exigente. Necesita saber el cuidador sobre la enfermedad y el tratamiento, así como manejarse con el equipo médico, saber cómo dar los medicamentos y brindar ese apoyo emocional en el paciente. ¿Qué consejos nosotros damos para el cuidador de un paciente con cáncer? Son cosas inicialmente prácticas, cosas que tenemos que hacer sí o sí. Una lista de las necesidades del paciente y establecerlas y organizarlas durante el día, para organizar el tiempo durante el día en que se va a cuidar. Y así sucesivamente durante los subsiguientes días, haciendo de esto una rutina. Incluir en la planificación y en la toma de decisiones al paciente, en lo máximo posible. Porque si bien vamos a cuidar, tenemos que mantener la autonomía del paciente. Alentar al paciente a que sea lo más independiente posible dentro de sus posibilidades. Tener los equipos, medicamentos, materiales e insumos en un lugar específico de manera que en el momento en que se necesite se pueda acceder a ellos con facilidad. Es importante que se pida información y que esa información pueda ser utilizada por el paciente, por el cuidador o por quien cubra durante un tiempo al cuidador cuando el cuidador deba hacer sus propios compromisos personales. Mantener los números de teléfonos es importante, tenerlos cerca del paciente y con fácil accesibilidad. Esos números de teléfono van a ser los números de teléfonos de contacto del centro oncológico o de quien dé soporte domiciliario al paciente. Sucede que si uno no puede encargarse de toda la atención y la familia tampoco lo puede hacer, porque cada uno de nosotros tiene una dinámica de vida, de trabajo y de compromisos, que cuando esta enfermedad llega y nos afecta, puede ocurrir que no podemos tener toda la atención continua del paciente, entonces podemos accesar a los servicios de atención a domicilio o organizarlo con alguien más de la familia. En la atención al domicilio se pueden hacer visitas de profesionales de salud que van al hogar del paciente a una ayuda puntual durante un día, durante unas horas, o pueden ser visitas del enfermero, del médico, de servicios de apoyo como fisioterapia, terapia respiratoria, y que están centradas en el bienestar del paciente. Los servicios
pueden estar cubiertos por la seguridad social, por el Estado o por su póliza. Y es importante mantener en cuenta qué servicios externos tenemos la posibilidad de accesar. Es imprescindible que cuando el cuidador asista a una cita médica o habla con el médico o la enfermera, deba tener respuestas a todas las siguientes preguntas. Ciertamente, el paciente en su autonomía lo sabe, pero el cuidador también lo debe saber. ¿Qué tipo de cáncer tiene? ¿En qué fase está? ¿Se ha ido a algún lugar? ¿Ha hecho metástasis? ¿Se ha propagado? ¿Cuál es el tratamiento recomendado? ¿Hay alguna otra opción de tratamiento? ¿Con qué frecuencia el paciente recibirá tratamiento? Porque eso permite la planificación del cuidado. ¿Cuánto tiempo durará el tratamiento completo? ¿Cuáles son los efectos secundarios del tratamiento y cómo podemos controlarlo? Esta es una de las preguntas importantes a mantenerlos en su cabecita, en un libro, en un folleto, de manera que pueda darse cuenta e intervenir oportunamente para mejorar los efectos secundarios del tratamiento y con ello la calidad de vida del paciente con cáncer. ¿De qué manera pudiera afectar el tratamiento, las emociones y la conducta del paciente? ¿Cuándo debo comunicarme con el médico o el enfermero del centro oncológico? ¿Y cómo me pongo en contacto con ellos? Nosotros recomendamos siempre o tener una libreta donde anotarlo. Algunos tienen tableros donde tienen pegados toda esta información de manera que sea accesible para el paciente, para el cuidador o para quien asista al cuidador. Un hogar seguro. Por lo tanto, hay que asegurarse que hay que tener los muebles en una disposición donde haya suficiente espacio para que el paciente camine o se pueda desplazar en su silla de ruedas si no puede caminar. Hay que colocar antideslizantes en las alfombras. Normalmente lo que recomendamos es no tener alfombras, pero si porque el paciente quiere ver su casa bonita, mantener su hogar como siempre ha estado, entonces asegurarse que las alfombras tengan antideslizantes y evitar los tropiezos. Además de eso, poner alfombras antideslizantes en el baño, poner las barras de seguridad al lado del inodoro y dentro de la bañera, poner pasamanos para que se pueda agarrar el paciente a la hora de caminar. Cuando se va a hacer el baño, tener un asiento de ducha para que el paciente pueda sentarse mientras se ducha. Todos hemos experimentado que cuando nos vayamos salimos un tanto hasta sudados, porque hay un ejercicio de bañarse. En el paciente con cáncer que está en tratamiento o que tiene un cáncer en fase avanzada, uno de los síntomas principales es la debilidad. Y bañarse parado y hacer el movimiento de bañarse puede agotarlos. Por lo tanto, recomendar la silla para la ducha es importante. Además, instalar en el inodoro un asiento que le permita sentarse en el inodoro y poderse incorporar de manera fácil. Normalmente los inodoros tienen un tamaño estándar. Para los pacientes que tienen problemas de salud, entonces hay unos inodoros que son más altos. Pero si es imposible cambiar la taza del inodoro, mire, cosa sencilla, entonces buscamos un dispositivo que es un asentadero, se pone encima del inodoro y eleva el inodoro de manera que el paciente pueda sentarse e incorporarse de manera fácil. Parecieran ser cosas que, bueno, eso yo lo sé. A la hora de que tenemos un paciente con cáncer a nuestro cuidado,
hay que hacer cada una de estas listitas para ir mejorando el cuidado y la tranquilidad y la certeza de que nuestro paciente, nuestro familiar, va a tener el mejor cuidado. Cuando vamos a la siguiente cita, ya fuimos a una primera donde indagamos todo sobre la enfermedad, adecuamos el hogar para tener el mejor cuidado. Ahora vamos a la siguiente cita. Es importante que el cuidador primario asista a las citas. Nos ocurre mucho en Latinoamérica que como somos familia en que todos quieren ir a la cita, va un día un cuidador o un familiar, va en la siguiente cita otro familiar, ya ese segundo familiar que va no sabe lo que pasó en la primera. Y a la tercera cita va otro y al final tenemos cuidadores, pero no tenemos un cuidador primario que sabe todo el detalle del cuidado, de la enfermedad, del tratamiento del paciente. Si un cuidador primario entonces va a todas las citas, es imperante que comparta esa información con la familia y los amigos que pueden ser sus colaboradores en el cuidado. Si surgen preguntas en la casa, esta persona puede estar a cargo de llamar al equipo de salud e indagar qué hacer. Antes de cada cita, escriba siempre cada una de las inquietudes. Por eso es que la libreta, un diario, en donde ir anotando cada una de las cosas, o tener dentro del celular un espacio en notes para poder ir anotando, es maravilloso. Antes de la cita, hablar con los otros familiares y saber también qué otras cosas le preocupan para poder entonces elevar esa inquietud, si es que no se tiene la respuesta, al cuidador, al proveedor de servicio de salud, llámese médico o enfermera. Una de las cosas que da mucho temor es el manejo de los medicamentos. El manejo de cada uno de los medicamentos que este paciente requiere tener para administrárselo en casa. En este sentido, las personas que sufren cáncer quizás tengan que tomar muchos medicamentos, ya sea para tratar el cáncer o para tratar los efectos secundarios que los tratamientos para el cáncer dan, quimioterapia o radioterapia, inmunoterapia, todos dan ciertos efectos secundarios que hay que controlar y además pueden tener medicamentos para enfermedades crónicas, como por ejemplo la hipertensión, problemas con los riñones, dislipidemias. Entonces, eso añade a toda la lista para el tratamiento del cáncer y sus efectos secundarios otros medicamentos que se van a requerir para el tratamiento de las enfermedades crónicas. Y por ello, hay que mantener una lista de todos los medicamentos, mantener cada uno de esos folletos que el farmacéutico le entregue en una carpeta y que esa carpeta esté accesible a consultarla. Tener un calendario o recordatorios de calendario para anotar la hora y el día a la que lo debe tomar. Tener un pastillero para guardar los medicamentos de manera que no se extravíen y saber a qué horas o en qué periodo del día, en la mañana, a media mañana, con el almuerzo, antes de dormir, hay que darle los medicamentos al paciente. Una vez a la semana hay que sentarse, revisar la cantidad de medicamentos, ver cuáles tengo suficiente, ver cuáles me faltan, de manera que en la siguiente visita se le pueda solicitar al médico las recetas de los medicamentos y así asegurar el suministro de los medicamentos para el paciente con cáncer. Si el paciente tiene efectos secundarios, hay que decirlo al proveedor.
si usted nota que hay algo diferente después de la administración de un medicamento, hay que decírselo al médico o a la enfermera, porque pueden ser efectos secundarios esperados, pero también pueden ser indicios de reacciones adversas. Y el profesional de salud es quien se podrá dar cuenta de si es efecto secundario o una reacción adversa. Y ante una reacción adversa, entonces el profesional de salud deberá tomar medidas para asegurar que esa reacción adversa se disminuya. En los tratamientos oncológicos, cuando se presentan reacciones adversas, por ejemplo, adormecimiento de las manos, de los pulpejos. Si hay adormecimiento, bueno, molestará un poco. Si hay dolor, si hay dificultad para agarrar las cosas porque la fuerza disminuyó, eso es una neurotoxicidad. Y allí entonces el médico oncólogo va a hacer una adecuación de la dosis de los tratamientos oncológicos que permitan entonces mejorar ese efecto adverso. Como el cuidador no sabe discernir esto, lo importante es que si ve algo diferente, lo anote para que en la cita lo pueda entonces expresar y definir frente a qué estamos, un evento adverso o un efecto secundario. Y así es posible entonces que ante una u otra situación, el médico entonces prescriba o proscriba, que es quitar medicamentos que causen eventos adversos serios. Ahora pasamos al tema de las emociones. Cuando platico con médicos, con enfermeras, con cuidadores, con pacientes, me gusta expresar la integralidad del ser humano como un iceberg. El iceberg tiene una punta, que es lo que nosotros vemos fuera del mar, pero dentro está mucho más grande, es ancho y asimismo estas emociones están un poquito como debajo del agua. La punta es lo que vemos, medio dolor de cabeza, náuseas, vómitos, tengo dolor en el epigastrio, que es donde está el estómago, pero luego viene qué sucede por todos esos síntomas físicos con mis emociones. Los escondemos un poquito más y es posible que el paciente tenga muchos sentimientos durante su enfermedad y pueda sentirse triste, enfadado, asustado, ansioso y deprimido. Y eso mismo lo puede sentir el cuidador. Primero porque lo siente él como ser humano frente a lo que está viviendo con un ser que ama. Y lo puede sentir porque ve a esa persona que ama sufrir y padecer de estas mismas emociones. Entonces, el paciente y el cuidador pueden, cuando tenemos estas emociones, enfrentarse a tener aún la esperanza de tener una vida larga. Todos, cuando empezamos nuestro tratamiento con cáncer, inclusive el equipo médico, tenemos siempre la esperanza de que el tratamiento va a surtir efecto. Y en efecto, hay tratamientos que entra el paciente en remisión y queda muchos años en remisión o inclusive es sobreviviente. Pero también sucede que hay que hablar sobre la posibilidad de si en un futuro próximo no hay una buena respuesta al tratamiento y la enfermedad oncológica o el cáncer progresa. Y hay que entonces hablar de estas posibilidades, de las emociones que puedan surtir y además de eso dar consuelo, optimismo. O sea que es un equilibrio de realidades entre que tengo una enfermedad grave, estoy recibiendo tratamiento para mejorarla, controlarla o quitarla, pero que también existe la posibilidad de que esos tratamientos no surtan efectos y que tenemos que hablar de ese futuro. Ocultar la verdad a los unos a otros no es saludable. Si el paciente le oculta algo al cuidador sobre sus emociones porque lo quiere proteger, sigue sufriendo el paciente.
Y además el cuidador queda con la incertidumbre de cómo se siente el paciente y viceversa. Y la mejor forma de comunicarse con alguien es simplemente escuchar. Seamos oídos, escuchamos al paciente, démosle tiempo para expresarlo, démosle espacios de silencio para que él pueda luego expresarse o simplemente espacios de silencio para acompañarlo. Y esta es una de las principales formas de demostrar lo que sentimos por ellos. Otro tema más es el autocuidado. ¿De quién? El autocuidado del que cuida. Hay que conocerse a uno mismo. ¿Cómo soy yo? ¿Esto que está pasando es lo usual que me pasa o no? Esto es nuevo y tengo que verificar mi cuidado físico, emocional, social y espiritual. Reconozca sus propias virtudes y las limitaciones como cuidador. Esto le va a permitir establecer límites y saber cuándo pedir ayuda. Establecer límites puede ayudarlo a usted y a la persona que está cuidando. Ese límite no es hasta dónde voy a llegar yo, sino es hasta dónde puedo llegar. Y a partir de ese momento, saber, necesito que me ayuden. Y en este autocuidado, las recomendaciones que les vamos a dar son las siguientes. Asegurarse de cuidar su propia salud. Soy un cuidador, pero también sufro de la presión alta, hipertenso. O sea, asegurarme que tenga mis medicamentos, que no pierdas mis citas de control para el control de la hipertensión, hacerme los laboratorios cuando se deben hacer. Además, tratar de dormir lo suficiente todas las noches. Cuando estamos al cuidado de alguien, normalmente nuestro sueño es interrumpido, o porque la persona se despierta y lo necesita, o porque estamos con la ansiedad de saber si algo sucedió y nos despertamos nosotros para ir a verlo. Planifique hacer ejercicios que disfrute. Caminar es una excelente forma de comenzar. Hay que ocuparse de su aspecto físico. Tengo tantas cosas que hacer que ni me he peinado. Normalmente me maquillaba, las mujeres que somos un poco más coquetas, me maquillaba, me arreglaba mi cabello, me tapaba mis canas, ahora no he podido. Entonces, el cuidador en su autocuidado debe ocuparse de su aspecto físico. Pedir ayuda a familiares y amigos para que le ayuden con tareas del hogar o organizaciones disponibles que ayudan al cuidador dentro de la comunidad. Esta pedida de ayuda puede ser cosas sencillas, hacerme al supermercado, pasar por la farmacia a buscar los medicamentos, hacer un día a la semana la cena o pagar las cuentas de agua, luz, teléfono. En nuestra época ya lo pagamos por vía en línea, pero también tenemos cierto porcentaje de la población que todavía está acostumbrado a ir a pagar los servicios básicos como agua, luz, teléfono, internet, eh, a los propios comercios. Entonces, si somos de esos cuidadores que todavía no estamos en la onda de pagar todo en línea, pidámosle ayuda, mira, ve y págame la luz, eso pasa mucho en Latinoamérica, págame el agua, y eso descarga la carga adicional que un cuidador tiene. Considérese recibir asesoramiento individual o unirse a grupos de apoyos para cuidadores que generalmente los centros oncológicos tienen o se apoyan en organizaciones no gubernamentales que ayudan al cuidador. Pregúntese a sí mismo cómo se siente. Tenga un tiempo para tomar en cuenta sus propias emociones y pedir ayuda si esas emociones están afectadas. No todo es malo, porque ser cuidador tiene beneficios y esos beneficios incluyen experiencias positivas que permiten
darle más significado y propósito en su vida. Hay crecimiento personal y mayor seguridad de las cosas que puedo hacer. Hay mayor capacidad para ser más empático, ponerme en el zapato de la otra persona y ser tolerante. Es una sensación de retribución hacia la otra persona. El cuidado de la madre, por ejemplo. Mis padres o el tío que lo cuidó, el abuelo que lo cuidó. Entonces yo tengo esa sensación de retribuir todos esos cuidados que yo recibí en un momento, dárselo a esa persona que me cuidó. El orgullo de saber que un ser amado recibe una buena atención. Y ese orgullo no es solamente orgullo de ego, es también de la paz y la tranquilidad que da saber que yo estoy dándole una buena atención a ese ser amado. Permite tener mejores relaciones y sentirse más cercano a la familia, mayor aprecio por la vida, cambio en las prioridades y valores. Valoramos más la vida, más el tiempo, más la lluvia, más el sol, más la brisa. Y también tenemos mayor salud espiritual. Ser cuidador involucra en este tiempo de pandemia en una gran responsabilidad. La pandemia nos ha añadido diversas situaciones en diferentes aspectos de nuestra vida. Y el paciente con cáncer y el cuidador no escapa de ello. Tiene una mayor responsabilidad, por lo que es imperativo seguir las recomendaciones para evitar el contagio. Pero además, es importante que emocionalmente, si llega a ocurrir que se contagia o se contagian, no sentir culpabilidad, porque puede ocurrirle a cualquiera persona con cáncer o sin cáncer. El paciente con cáncer y su cuidador deben acordar límites sobre lo que se espera de usted como cuidador o de él o de ella como paciente. Determinar las tareas que el paciente puede hacer por sí sola. Permitir que el paciente haga tanto como le sea posible. Permitir la autonomía del paciente. Si el paciente es demasiado autónomo y a veces no le quiere hacer caso al cuidador, escucharlo, tolerar, consensuar, comunicarse. No oculte las malas noticias o información desagradable como un esfuerzo para proteger los sentimientos de su ser querido. La conspiración del silencio, que es, doctor, no le diga nada a ella sobre que su enfermedad no está respondiendo bien al tratamiento, me lo dice a mí. Porque es que si usted se lo dice, se va a deprimir más, entonces se va a morir de la depresión. Créanme que se sufre más con la incertidumbre que con la verdad. La única forma en la cual uno entonces no le va a decir una verdad es que el propio paciente le diga al doctor o al cuidador, ¿saben qué? Mejor todo se lo dice a ella que yo no quiero saber nada, porque esa es una decisión del paciente. De lo contrario, no oculte la información que el paciente necesita saber. Porque esto puede causar desconfianza y resentimiento. Y estamos hablando de emociones difíciles de superar en momentos tan difíciles que está viviendo el paciente, como afrontar una enfermedad que lo puede llevar a la muerte. Y lo más importante, permita que el paciente tome sus decisiones tanto como pueda. Decisiones anticipadas de qué quiero en caso de que me muera, de qué no quiero que me hagan en caso de que empeore, de dónde quiero estar en mi casa y no en el hospital, inclusive hasta si la enfermedad progresa, en dónde quiero fallecer y con quiénes quiero estar. Son decisiones del paciente que el cuidador procurará mantener
respetar para el bienestar del paciente. Perdón. Muchas gracias.